mi nombre es Emilia Montiche, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador con la materia neuromúsica con la profesora Luzmila Hernández. En estos momentos les voy a hablar acerca de lo que viene siendo la neurociencia y la música y la relación que hay entre el lenguaje musical y el cerebro. Bueno, dentro del contexto del lenguaje musical, ¿verdad? Es una forma compleja de comunicación que se utiliza sonidos organizados para expresar esas emociones y pensamientos. Ahora, dentro del contexto de la neurociencia se estudia cómo este lenguaje afecta al cerebro humano. Comprender esta conexión es esencial para explorar cómo la música influye en nuestras funciones cognitivas y emocionales. Es decir, que al momento en el que la música entra al cerebro, activa diversas áreas, lo cual viene siendo la percepción. Ahora bien, el lenguaje musical. Como ya se había mencionado anteriormente, ¿verdad? Son sonidos organizados, por lo cual permite la expresión de ideas y emociones. Ahora, ¿qué pasa? Que este lenguaje tiene una estructura que influye elementos como ritmo, melodía, armonía y dinámica. A través de estos componentes, la música puede transmitir una variedad de significados y sentimientos. Es decir, que todo depende de la tonalidad, la altura, ¿verdad? Y el tiempo, que es el que expresa esta emoción que activa el cerebro, ¿verdad? Y le da esa percepción. Ahora bien, la relación entre la música y el cerebro. El cerebro humano procesa el lenguaje musical de manera similar a cómo procesa el lenguaje verbal. Existen áreas específicas del cerebro que se activan durante la percepción musical, lo que indica una interconexión profunda entre la música y nuestras funciones cerebrales. Esta relación es fundamental para entender cómo la música puede afectar nuestras emociones y comportamientos. Ahora, todo dependiendo del contexto de cómo esté conformada la música que activa en la forma. O sea, todo depende de la manera en cómo sea el tipo de música, ¿verdad? Que está combinado entre la combinación entre el ritmo, la melodía, la armonía, ¿verdad? Y entre eso está la dinámica. Todo dependiendo del tipo de esa composición es la que activa el tipo de percepción musical al cerebro. Ahora bien, es importante mencionar que de los elementos del lenguaje musical. Los elementos del lenguaje musical son fundamentales para la creación y comprensión de las composiciones. Estos elementos permiten a los músicos comunicarse efectivamente y a los oyentes interpretar la música. Profundizar en cada uno de estos componentes es esencial para apreciarlos plenamente, ¿verdad? Entre estos están lo que viene siendo el ritmo. El ritmo es la organización del tiempo en la música que incluye el pulso y el compás. También están los acentos en el ritmo que ayudan a crear estructuras y energía en una composición. Y también tenemos la duración de los sonidos que impacta directamente la percepción del ritmo. También tenemos lo que viene siendo la melodía. Cabe resaltar que la melodía consiste en una secuencia de notas que son percibidas como una unidad. También está las escalas y los intervalos son elementos críticos que forman la base de la melodía. Y también están las alteraciones como los sostenidos y bemoles que enriquecen la expresión melódica, ¿verdad? Bueno, también es importante también resaltar que cuando se menciona los sostenidos y bemoles, ¿verdad? Los sostenidos es aquello lo que le llamamos numerales. ¿Qué función tiene? Que es aquella que aumenta o sube el tono de una nota. Y el bemol, ¿verdad? Es aquel que viene siendo en forma de una B minúscula, cuya función de esa B, ¿verdad? De ese bemol, es disminuir o bajar un tono de una nota en específico. Esas son las funciones de los sostenidos y bemoles, ¿verdad? Que es esta la que enriquece la expresión melódica, o sea, es la que le da vamos a decirlo como que le da esa sensación para expresar ese sentimiento y esa emoción hacia los demás, hacia los individuos, en este caso. También tenemos lo que viene siendo la armonía. La armonía se refiere a la combinación de diferentes notas que suenan a la vez. Las progresiones armónicas crean una base rica y compleja para la melodía. La relación entre la melodía y armonía es crucial en la composición musical, es decir, que viene siendo como que el acompañamiento, un acorde en específico cuando suenan varias notas en un solo sonido.
lo cual es llamado, conocido como acordes, ¿verdad? Que es la formación de tercera y la formación de quinta, ¿verdad? Dentro de las composición de formación de acordes. Eso es lo que se llama la formación de acordes. Bueno, ahora también tenemos lo que viene siendo la dinámica. La dinámica se refiere a las variaciones de volumen en una pieza musical. También son indicadores de dinámica como piano y forte guían la interpretación del músico. También está la dinámica, añade expresión y emoción a la música. Mayormente esto se refiere a que primero el volumen, sí, es verdad, esa es la razón por la cual, porque hay momentos de que hay música, ¿verdad? O composiciones, mejor dicho, hay composiciones que al momento de que las estrofas son una tonalidad, o sea, no una tonalidad, sino un volumen bajo, ¿para qué? Para que suene lo que viene siendo la melodía, lo que trata en sí. Y al momento de llegar al coro, es donde se aumenta el volumen. ¿Por qué? Porque es la que le da esa como, vamos a decirlo como que ese levantamiento al momento de la estrofa, por un momento de cantarlo en alto, para generar esa sensación de transmitir esa alegría y emoción hacia los demás usuarios, ¿verdad? También, esto es lo que le vienen siendo el piano y forte. Piano es suave y forte es alto. Eso es lo que se refiere. Bueno, en caso de las estrofas, es bajo, que viene siendo el piano. Y forte, que es cuando fuerte es en la parte del coro. Que esto ocurre en algunas composiciones. Todo dependiendo de la forma o el tipo de composición, que no todas son iguales, pero sí hay mayormente es utilizada de esa manera. Pues todo dependiendo de la composición. Y bueno, también tenemos lo que viene siendo los símbolos de expresión, símbolos de expresión e interpretación musical, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que los símbolos de expresión e interpretación musical desempeñan un papel crucial en la comunicación de la intención del compositor. Estos signos ayudan a los intérpretes a entender cómo deben abordar una pieza. Conocer estos símbolos es esencial para una interpretación efectiva y emocional de la música. Sí, es muy importante tener en cuenta estos símbolos. ¿Por qué? Porque es la que te ayuda a determinar primero la duración del tiempo, cuánto tiempo debe contener cada compás, cuántas figuras puedes utilizar en un compás en específico, todo dependiendo del tiempo que desees todo dependiendo del tiempo que desea componer la pieza musical, ¿verdad? Bueno, también tenemos dentro de los símbolos de expresión, ¿verdad? Es importante tener en cuenta lo siguiente. Los símbolos de expresión indican cómo debe expresarse la música emocionalmente. Marcas como crescendo y diminuendo afectan la intensidad del sonido. Estas indicaciones son esenciales para transmitir sentimientos a través de la música. Sí, mayormente es muy utilizado porque es la que genera esa sensación y la emoción. ¿Por qué? Porque aparte está lo que te había mencionado anteriormente, el volumen. También dentro de la intensidad del volumen, ¿verdad? O sea, está como que unas notas suenan más que otras. Es como una ligadura, ¿verdad? Es cuando suena esta ligadura y suena como que la primera suena en alta y después la otra suena hacia abajo. O sea, suena como que esa diferencia de la intensidad del sonido, porque una suena más alta y de repente baja al instante. Y no solamente tiene que ser en un coro o en una estrofa en específica, que todas deben ser por igual, ¿no? También está ese juego de la intensidad del sonido, lo que se había mencionado en estos momentos, el creciendo y disminuyendo. Creciendo es subiendo y disminuyendo es cuando baja, o sea, todo dependiendo de la intensidad del sonido. O sea, y mayormente estas herramientas son muy, muy, pero muy utilizadas para esa transmisión para generar esa sensación y emoción hacia los individuos, ¿verdad?
Y bueno, eso ha sido muy importante utilizado y ha sido muy utilizado para generar esa percepción hacia las diversas áreas del cerebro, hacia otros individuos. ¿Ok? También tenemos lo que viene siendo los símbolos de interpretación. Tenemos lo siguiente. Los símbolos de interpretación guían a los músicos en la ejecución precisa de la música. Instrucciones como staccato y legato son fundamentales para el estilo de interpretación. Estos símbolos aseguran que la intención del compositor se respete durante la ejecución. Ha sido muy utilizado más que todo en las músicas clásicas, ¿verdad? Y en la moderna también ha sido utilizado, pero mayormente ha sido como de manera más formal en la música clásica. ¿Por qué? Porque es donde el compositor, lo que mayormente hoy es conocido, lo que viene siendo Beethoven, está Mozart, también está Mozart, y entre otros compositores de la época del barroco. Ellos utilizaron mucho estos símbolos, ¿verdad? Por la cual es la que genera esa sensación, aparte de que se ve muy formal, genera esa sensación hacia los demás individuos. O sea, mayormente es muy formal y es muy respetado durante la ejecución, sí, porque es donde se respetan el tiempo, ¿verdad?, de la duración de la nota dentro de la composición musical, dentro de la interpretación en este caso. También tenemos lo que viene siendo la notación musical. La notación musical es el sistema gráfico que permite representar el lenguaje musical. Este sistema incluye símbolos que indican notas, ritmos, dinámicas y expresiones. La notación musical es vital para la transmisión de conocimiento musical y permite a los intérpretes comprender las obras que van a interpretar. Es decir, que son símbolos, ¿verdad?, que se representan en una partitura. Mayormente es muy conocida como partitura. ¿Qué es lo que contiene la partitura? Las claves, las figuras musicales, los silencios, las compases que conforman una composición musical. También están las ligaduras, el staccato, legato, las demás herramientas que se habían mencionado anteriormente, que es donde muestra la composición en una pieza, ¿verdad?, en un papel, en un pentagrama, ¿verdad? Dentro de ese pentagrama es donde se aplican las leyes, lo que viene siendo la armonía. En armonía también está lo que viene siendo la notación musical, las figuras musicales, y entre diversas figuras musicales. Son diversas, pero es importante que son representadas en una hoja, por la cual donde se ve toda la dinámica y todas las figuras musicales representadas en una composición musical en sí. También es importante tener en cuenta que la dinámica no solamente es representada en un papel, sino también ha sido muy utilizada la tecnología hoy en día, porque hay diversos programas para la interpretación, para la interpretación, ¿verdad? Y es donde hacen la composición musical utilizando las herramientas que ofrecen las diversas programas, lo que viene siendo finales, pero hay finales, MuseScore, que es otro programa también, y entre otros diversos programas que ofrecen y facilitan estas herramientas para la composición en una hoja con pentagramada, y ha sido más factible y con mucha facilidad para la composición musical. También tenemos lo que vienen siendo los elementos de notación musical. Tenemos lo que vienen siendo las notas, que representan la altura y duración del sonido en una partitura. Los compases estructuran el tiempo dentro de la música. También están los silencios, que indican la falta de sonido y su duración específica. O sea, son herramientas que vienen siendo las figuras musicales dentro de una composición musical, que ya se había mencionado anteriormente, lo cual es importante mencionar
mencionarlas, las cuales son la redonda, la blanca, la negra, corchea, semicorchea, fusa, semifusa y garrapatea. Y también están los silencios con sus respectivos tiempos, por lo cual deben ser respetados dentro de la composición o interpretación musical, lo cual está la negra, el silencio de negra, el silencio de redonda, el silencio de blanca y el silencio de corchea, silencio de semicorchea, fusa y semifusa. Todos esos son los que representan las figuras musicales, lo cual es conocida hoy en día para la interpretación musical. ¿Cómo se expresa el lenguaje musical? Tenemos la notación musical, que es el medio principal de la expresión del lenguaje musical. También los músicos utilizan esta notación para interpretar y comunicar obras musicales. Sin la notación, la transmisión del lenguaje musical sería mucho más difícil. Aquí es cierto, porque lo que le da esta transmisión del sonido o esa música hacia los demás individuos es la utilización de las figuras musicales para la ejecución de la interpretación musical. Bueno, en conclusión, para abarcar todo lo mencionado anteriormente, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que el lenguaje musical y su relación con la neurociencia es un campo fascinante que merece más atención. La comprensión de cómo el cerebro procesa la música, que puede enriquecer nuestra apreciación del arte musical. A través de la notación y los elementos del lenguaje musical, podemos conectar nuestras emociones y experiencias de manera más profunda con la música. Es importante que, mayormente el lenguaje musical al momento de llegar al cerebro, ¿verdad? Es la que ya se había mencionado anteriormente, es la que activa estas diversas áreas de la percepción musical. Ahora bien, ¿qué pasa con el lenguaje musical? El lenguaje musical, ¿verdad?, es fundamental para la comunicación humana. También la música activa, ¿verdad?, es la que revela la importancia en nuestras vidas, porque es la que le da beneficio hacia la salud en el cerebro por el momento de esa percepción musical, porque es la que desarrolla esas emociones y esas sensaciones en el cerebro. Y también los elementos del lenguaje musical y su notación nos ayuda a apreciar mejor la música. Bueno, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por su atención.